Bueno, vamos a iniciar este video. Somos alumnos de la Universidad del Caribe de la materia de Laboratorio de Circuitos Eléctricos. En esta ocasión vamos a presentar nuestra investigación en forma de video acerca del cálculo de la inductancia en serie y paralelo y del comportamiento de los circuitos RL y RLC. Primero vamos a definir qué es un inductor. Un inductor es un componente pasivo formado por un alambre enrollado alrededor de un núcleo y el cual exhibe la propiedad de inductancia. Tenemos algunos ejemplos y tenemos el símbolo del inductor, que exhibe la propiedad de inductancia. ¿Pero qué es la inductancia? La inductancia podemos definirla como una medida de la capacidad que tiene una bobina para establecer un voltaje inducido a consecuencia de un cambio en su corriente y que dicho voltaje inducido actúa en dirección opuesta al cambio de corriente. Tenemos una imagen, tenemos la fórmula con la cual podemos sacar el voltaje inducido, que es igual a la inductancia con su respectiva derivada de la intensidad de corriente con respecto al tiempo. La unidad con la que lo medimos es el Henry. Ahora vamos a ver cómo es el cálculo de la conexión en serie. Entonces sabemos que las bobinas en serie comparten una misma corriente. Entonces, teniendo aquí un circuito en serie, hay que recordar que en serie el voltaje total es igual a la suma de cada uno de los voltajes. Entonces, partiendo de esto, vamos a sustituir en lugar de B, vamos a poner el equivalente que sería la inductancia con su respectiva derivada con su intensidad de corriente con respecto al tiempo. Entonces, tenemos que hacer en cada B, vamos a sustituir su equivalente, en este caso, en inductancia. Entonces, teniendo esta fórmula, podemos factorizamos la derivación. Entonces, al momento de factorizarlo de este modo, al momento de despejar la ecuación, podemos eliminar las diferenciales, las derivadas, y nos quedaría que la inductancia total o equivalente es igual a la suma de cada una de las inductancias del circuito. Tenemos el esquema de cómo quedaría. Ahora, la conexión en paralelo. En este caso, tenemos aquí un esquema en paralelo. Está la conexión en paralelo de los inductores y hay que recordar que las intensidades de corriente en una conexión en paralelo se suman. Entonces, al igual que en la ecuación anterior, vamos a buscar su equivalente de la intensidad y nos queda esta ecuación que tiene la integral. Entonces vamos a sustituir en cada i, sustituimos toda esta parte del recíproco de la inductancia con su respectiva integral y vamos a hacer la sumatoria de estos. Ahora, lo que podemos hacer, como todos tienen parte de la integral, entonces podemos factorizar esta integral y nos quedaría que es igual a la integral por en el recíproco de cada una de las inductancias. Entonces, al momento de hacer el despeje, podemos eliminar las integrales y nos queda que el recíproco de la inductancia es igual al recíproco de la suma de cada una de las inductancias. Aquí tenemos el esquema. Cabe mencionar que el recíproco de la inductancia equivalente lo podemos pasar del otro lado y nos quedaría como 1 sobre los recíprocos de la suma de cada una de las inductancias. Ahora bien, el circuito RL. El circuito RL es un circuito que contiene una resistencia y una bobina en serie. En este caso, la bobina se opone transitoriamente al establecimiento de una corriente del circuito. Para eso utilizamos la siguiente ecuación diferencial, que es la B inicial es igual a la inductancia por su derivada con respecto al tiempo en la intensidad de corriente más el producto de la resistencia por la intensidad de corriente. Entonces, sabemos que el P0 o B inicial lo medimos en volt, la intensidad es en amperes, la inductancia es en Henry y la resistencia es en ohms. Entonces, al tener esta ecuación diferencial lineal, podemos integrar de forma similar, así como lo hacemos en el circuito RC. Entonces, realizamos la siguiente operación, la operación que acabamos de ver, para que al final podamos despejar y nos quede que la intensidad de corriente es igual a la B inicial entre la resistencia por 1 menos E elevado a la negativa del tiempo entre tau, donde tau es igual a L entre R, entre la inductancia y la resistencia. Entonces, eso le vamos a llamar la constante tau, que es la constante de tiempo del circuito RL.
Su símbolo lo que representa es el tiempo que necesita para alcanzar el 63% de su valor máximo. Ahora, si cambiamos un poco el esquema, si nosotros queremos en este caso, como la imagen A, hacemos el cambio y lo conectamos como lo tenemos en la figura 36, entonces nosotros vamos a tener otro juego de ecuaciones, porque la ecuación diferencial con la que empezamos la vamos a poner en cero, porque es lo que sería el equivalente en este caso. Entonces podemos reorganizar la integral, realizamos la integral que aparece en el recuadro y tenemos que vamos a obtener la siguiente ecuación, que la que nos interesa en este caso es la intensidad, que es igual a la intensidad inicial por la E elevado a la negativa del tiempo sobre tau. Podemos ver que de nuevo tenemos la constante de tiempo, que es igual a L entre R. Entonces lo que estamos buscando en esta forma, la corriente es que disminuye en forma exponencial hasta llegar a cero, como lo podemos ver en la gráfica que acaba de aparecer. En este análisis, en lo que acabamos de hacer, podemos ver que existe un tiempo de reacción, por ejemplo cuando se enciende un electroimán, y también observamos que en el circuito RL tiene propiedades muy similares a la de un circuito RC, a diferencia del caso del capacitor. En este caso es parecido, pero el capacitor, en el caso de la inductancia, la constante de tiempo es inversamente proporcional a la resistencia. Aquí tenemos un ejemplo, dice, en T0 se conecta una batería de 12 volts en serie con un resistor de 30 ohms y un inductor de 220 milihenry, como se muestra en la figura. Aquí nos hace una serie de preguntas, dice cuál es la corriente en el tiempo cero, la constante de tiempo, cuál es la corriente máxima, cuánto tiempo se necesita la corriente para alcanzar su valor máximo posible, y en ese mismo instante con qué rapidez se entrega la energía a la batería y con qué rapidez almacena la energía en el campo magnético. Aquí les voy a dejar las respuestas de este ejemplo. Por cuestiones de tiempo del video no vamos a explicar todas las respuestas, pero se las voy a dejar aquí para que las puedan analizar con más tiempo. Tenemos las de primeras, la E y la F. Entonces, circuito RLC. En este caso, en electrodinámica, un circuito RLC es un circuito lineal que contiene una resistencia eléctrica, una bobina y un condensador, un capacitor. Existen dos tipos de conexión en circuito RLC. Existe en serie y en paralelo, y según la interconexión de los tres componentes. El comportamiento de un circuito RLC se describe generalmente por una ecuación diferencial de segundo orden, en donde los circuitos RC y RL en este caso se van a comportar como circuitos de primer orden. Aquí tenemos un esquema de cómo sería un circuito con las tres componentes. Entonces hay que recordar la segunda ley de Kirchhoff, que nos habla de que la tensión total suministrada en un circuito es igual a la suma de las caídas de tensión que un circuito continuo. Las variables son las mismas el inductor, el resistor, el capacitor, con su respectiva medición, que serían los Henry, los ohms y los farads. Pues aquí tenemos, para realizar nuestra ecuación debemos tener en cuenta la ley anterior, y nos dice que tenemos que realizar la sumatoria de todas las caídas de voltaje. En este caso tenemos el circuito y tenemos la sumatoria de todas las caídas de voltaje. Aquí tenemos que igualar toda la tensión total suministrada por la batería, y una vez que realizamos esto, ahora sí tenemos que dejar todo en función de un mismo factor, sabiendo que la carga del capacitor Q está relacionada con la corriente mediante la siguiente ecuación, esta ecuación que vemos acá. Entonces, esta sería nuestra ecuación final para un circuito RLC. También podemos ocupar, en el caso de serie, tenemos que la ley de las mallas impone la siguiente relación, la relación que aparece en este recuadro, que es una fórmula. Entonces también podemos introducir la relación característica de un condensador, que es la que tenemos en esta parte, y al final nos queda esta ecuación con sus respectivos significados. Aquí tenemos a lo que es equivalente cada parte, ¿no? Cada letra. En este caso la E es la fuerza electromotriz, la UC es la tensión de los bordes en un condensador, la L es la inductancia de la bobina, la I es la intensidad de corriente, la Q es la carga del capacitor, la C es la capacidad eléctrica del condensador.
y RT es la resistencia total del circuito y la T es el tiempo en segundos. Entonces, los circuitos RLC, en conclusión, son la base en la construcción de osciladores temporizadores y en informática tienen infinidad de circuitos electrónicos. Quizás la aplicación más conocida sea en comunicaciones, donde es el responsable de la generación de frecuencias, llamados osciladores, entre los que hay fijos o variables, logrando esto último variando la inductancia o la capacitancia. Esa es nuestra conclusión. Para hacer esta investigación utilizamos la siguiente